un manuscrito iluminado? Pues hay que tener en cuenta que para poder remitirnos a este tema, hay que hablar bastante de la Edad Media. Y más que todo de la Edad Media en lo que podemos llamar como Europa o la zona occidental, ¿no? de Europa, ¿no? Ya que pues este tipo de elementos de gran valor artístico y de suma importancia para la evolución humana, porque hay que destacar que los manuscritos iluminados no solamente tienen una importancia o un valor agregado dentro del diseño, sino que a nivel general y cultural de toda la historia humana, porque eran prácticamente los únicos elementos que tenían, digamos, como la particularidad de poder transmitir la información y el conocimiento, ¿no? Entonces, los manuscritos iluminados eran elementos literalmente hechos de oro, ¿no? O sea, iluminados. Sobre eso se le llama manuscritos iluminados, porque tú veías uno de ellos y estos estaban forrados de cuero con detalles en piedras preciosas como zafiros, rubíes, esmeraldas, diamantes, en aquellos casos que eran libros de suma importancia para el señor o el rey o el gobernante o la iglesia en su mayor medida. Y todos tenían el oro, ¿no? El oro como principal elemento fundamental de su diseño y decoración, ¿no? Entonces, este tipo de elementos son sumamente importantes porque en ellos se establece ya la base de lo que es el diseño editorial, algunas reglas como la diagramación. Ah, chino, está Valeria aquí grabada. Desfijar a Gabriela, que esa palabra desfijar no la conocía. Gracias, José Juan. Sí, está grabándose. Ya está grabándose Ana Celina. Hay una Ana Celina y una Yancy o es la misma. Ya había dicho mal el nombre. Vamos a poner a grabar aquí también. Bien, entonces como les comentaba, es una plataforma sumamente interesante cómo se utilizaba en lo que es la lectura para poder y también la parte del diseño editorial para poder adoctrinar a diferentes tipos de pueblos que por lo general los manuscritos iluminados eran de carácter religioso y algunos se reservaban para documentos oficiales, pero eran muy pero muy contados. La mayor parte de los manuscritos iluminados eran catecismos, creo que se dice, eran Biblias, eran edictos, por lo general de la Santa Sede, y algunos, pero repito, no era lo más común, eran utilizados para documentos oficiales, ¿no? Para matrimonios, para registros familiares. Bueno, creo que todos hemos visto series y películas así de estilo medieval. Hay una película que yo los invito a ver, que de hecho yo la he colocado acá en el aula virtual, que se llama Temporada de Brujas. Es una película que a mí me gusta bastante. No, tiene su historia, tiene su trama, ¿verdad? Sus personajes, todo, pero me gusta bastante porque toma como un hecho importante el tema de lo que son los manuscritos iluminados. Entonces, tenemos dos. Tenemos esta película que es El secreto del libro de Kells, que es uno de los libros que vamos a abordar en esta clase. Y tenemos esta otra, esta es animada, una película animada, que dura como una hora y algo. Y esta otra es una película que de hecho la sacan bien seguido en cable, ¿no? En FX, en la Warner, etcétera, que se llama Temporada de Brujas, ¿no? También es conocida como Los Últimos Caballeros, no sé qué, algo así, también la puedes encontrar, ¿no? Entonces, yo les he dejado estos enlaces, ustedes se pueden venir acá y les va a abrir acá en YouTube en la película para que la puedan ver, ¿no? Esto yo creo que es obligación que la vean para la semana próxima porque algunos de los temas que vamos a abordar este día son, digamos, yo miro cable, José Juan, perdóname, todavía utilizo el cable. Pero bueno, como les decía, creo que es casi que obligación o ley que ustedes puedan ver estas películas porque muchos de los temas que van a abordarse en el examen de la próxima semana y que vamos a ver ahora en la clase también tienen referencia a esto. Entonces a veces es un poquito mejor verlo con algo entretenido, ¿no? Entonces vean esta película, aquí va a quedar el enlace. Es una película animada, muy interesante. Me gusta bastante esta película porque tiene bastante la parte de lo que es el uso de ¿qué sería? De colores, formas y figuras geométricas utilizando lo que es la inspiración del diseño medieval, empleando lo que son los manuscritos iluminados. Y la que es opcional, esta sí no es como obligación que la vean, pero sí es opcional, es esta de Temporada de Brujas, ¿no? Esta película es de Hollywood,
pero me gusta bastante porque es una película que también, a pesar que, como repito, tiene su historia, sus hechos fantásticos y todo lo demás, habla bastante del uso de lo que es el adoctrinamiento de los manuscritos iluminados por la Iglesia Católica, bueno, por el cristianismo, pongámosle la palabra, ¿verdad? Que esta, pues, lastimosamente está un poco, la calidad es un poco baja, pero está en YouTube. Y está en latino, ¿no? O sea, para que la puedan ver. Esta es opcional si la quieren ver, pero es muy buena y les va a ayudar a entender un poquito la importancia que representan los manuscritos iluminados en la historia humana. Hay muchas películas más, ¿no? Pero a manera general yo recomiendo esas y se las voy a dejar ahí en los enlaces para que las puedan ver entre este fin de semana y antes del examen del próximo viernes. Bien, voy a proceder acá a la presentación. No sé si hay alguna pregunta hasta acá. José Juan, me achicaste, fíjate. Me siento triste porque me dijiste que ya no vean cable. Qué barbaridad, sí. Yo tengo Netflix, tengo por ahí otras plataformas, pero sí, yo veo cable todavía. Pero bueno, aquí está lo que es la presentación. Pero bien, quiero ver si hay mensaje en el chat. Quiero ver dónde se puede compartir la pantalla. Bueno, el tema de los manuscritos iluminados es un tema que para mí, antes de hecho, cuando teníamos clases presenciales, hacíamos manuscritos iluminados. De hecho, yo tengo todavía esa iniciativa de regresar a eso. Lastimosamente, pues por las condiciones y el espacio está bien complicado. Y para mi persona de igual manera. Pero es un bonito experimento que en un futuro espero que podamos hacer, ¿no? Y retomar. ¿Dónde podemos encontrar el hecho, digamos, más significativo de los manuscritos iluminados? Hay que destacar que este tipo de objetos eran producidos en base a lo que era el adoctrinamiento o la idea del dogma de poder representar la fe cristiana como el elemento o el objeto más importante y centralizado de toda la sociedad en aquel momento humana, ¿no? Porque la fe cristiana, permitía poder a los diferentes tipos de gobernantes en sus determinadas regiones poder tener un cierto control sobre la población que tenía a su cargo y de esa manera poder desarrollar lo que eran sus políticas y sus temas económicos de la mejor manera. Hay que destacar que literalmente estos manuscritos eran, así como dice la palabra, iluminados. O sea, si tú mirabas uno de ellos, y de hecho vamos a ver unos videos más adelante, del libro de Kells, que es uno de los elementos más representativos de esta técnica de desarrollo editorial, es que eran totalmente hechos con elementos que hacían que la figura presentaba una imagen o representaba una imagen de cierta divinidad. Es como que colocaban el objeto y él tenía lo que eran destellos, brillos de todas las piedras preciosas que tenía, joyas, oro. Raramente se utilizaba la plata, pero en ciertos momentos más que todo lo utilizaban para la decoración de las pastas. Pero el elemento que más destacaba era el oro. Y utilizando una técnica llamada pan de oro, que más adelante les voy a explicar cómo se hacía. En todo caso, los manuscritos iluminados eran elementos que fueron surgiendo a finales del Imperio Romano, en la época en que se estaba desarrollando la tipografía en la Europa occidental. Hay que destacar que la semana pasada miramos cómo se creaban los alfabetos y el alfabeto que actualmente nosotros utilizamos era el que se destacó del Imperio Romano, ¿no? Que hablábamos de la primera tipografía, que es la Trajan Pro. Bueno, la Trajan, ¿no? Hoy en día la podemos encontrar en nuestros programas de diseño como Trajan Pro, pero originalmente la tipografía se llama Trajan. ¿Por qué se le decía Trajan? Porque en la columna de Trajano, que es un monumento sumamente representativo de la historia romana, se creó esa tendencia de utilizar ese tipo de tipografías para la transcripción de ciertos textos y de ahí surge en lo que es el nombre de la tipografía. Entonces, la Trajan Pro, como hoy en día la conocemos, es una variante moderna de la misma que nosotros teníamos en aquel momento y que pues obviamente la tenemos. De hecho, la Trajan Pro es esta que está acá es la Trajan Pro. Aquí la tengo yo para que noten cómo efectivamente la tipografía utilizaba lo que era
el uso exagerado del tamaño o digamos como la representatividad de la... Porque en aquel momento hay que destacar una cosa y que más adelante veremos en el Renacimiento gráfico, que es el tema de la unidad número 2. En este momento de la historia todavía no hay una diferenciación entre las letras mayúsculas y las letras minúsculas como nosotros los conocemos. Es decir, no podemos decir de que las reglas ortográficas de que los nombres se colocan en mayúscula las iniciales porque eso fue surgiendo más adelante en el tiempo. Inicialmente todas las tipografías eran mayúsculas, ¿cierto? Todas las tipografías eran utilizadas con este tipo de tipografías que representaban digamos como el poder o la entonación o el uso exagerado del habla para poder dar un cierto como adoctrinamiento mucho más eficaz diciendo que nosotros tenemos cierto poder y tú no. Entonces, la tipografía como tal, el desarrollo de las tipografías más adelante en el Renacimiento gráfico, vamos a ver cómo empieza a surgir las cursivas, empiezan a surgir las negritas, empiezan a surgir las toscanas, empieza a surgir lo que era el uso de la diferenciación de las reglas ortográficas, como los signos, como las comas, los puntos, la diéresis, que poco a poco fueron evolucionando hasta lo que tenemos hoy en día como una lengua, un lenguaje escrito plenamente funcional. Pero los manuscritos iluminados como tal surgen a finales del Imperio Romano, cuando ya estaba en su, digamos, en su, digamos, anterior después del apogeo del Imperio Romano, cuando empieza ya a dar un decaimiento de su cultura. Y teníamos lo que eran en aquel momento dos tipos de, de manuscritos que empezaron a surgir, así como también surgieron dos tipos de imperios. Recuerden que el Imperio Romano, cuando cayó, primero cayó el Imperio Romano Occidental en el año 476 después de Cristo y todavía duró unos cuantos miles de años más lo que era el Imperio Romano Oriental, que fue conocido como el Bizancio o el Imperio Bizantino. Entonces, de igual manera, así como existían dos tipos de imperios, existía los manuscritos iluminados de características orientales y los manuscritos iluminados de características orientales. El primero, el occidental, era el que retomaba la mayor parte de cortes de la Europa medieval. Estamos hablando de las cortes francesas, romanas, inglesas hasta cierto punto, porque recordemos que Inglaterra o Gran Bretaña o Reino Unido tuvo una discordia debido a un rey que quiso divorciarse de su esposa, pues. Y como ustedes saben, en la Iglesia Católica el divorcio no es bien visto. Entonces, por lo cual, el rey dijo, bueno, si no me permiten divorciarme de ella, pues entonces yo voy a divorciarme de la iglesia. Y se creó la iglesia que hoy en día se conoce como iglesia anglicana o la iglesia de Gran Bretaña o Reino Unido, que es la religión predominante en todo el reino de las mancomunidades del imperio de Gran Bretaña, ¿no? Que abarca lo que es Irlanda, abarca, bueno, una de las Irlandas, ¿no? Porque hay Irlanda del Norte, Irlanda normal, abarca Inglaterra, abarca Escocia, abarca Canadá, abarca todo el montón de islas que tiene. Entonces ahí hubo una ruptura y por lo cual pues muchos de los manuscritos iluminados tuvieron como cierta discordancia en las reglas que se utilizaban en la mayor parte de Europa insular. En todo caso, perdón, en la Europa insular es cuando son islas, no, sino que en la Europa continental. Entonces, pero sí hubieron dos tipos de variantes que representaban la mayor parte de las conquistas y la adecuación de las características de los pueblos bárbaros que conquistaban en Roma. Estamos hablando de los pueblos nómadas, de los pueblos celtas, estamos hablando de los pueblos germánicos, que fue con los que al fin y al cabo el Imperio Romano tuvo mayores roces y por lo cual pues fue una caída poco a poco gradual de lo que era su poder e influencia en las partes más externas del imperio. Y las características de los manuscritos iluminados orientales tienen más señas a figuras musulmanas, judías, y también tenía bastante imperiosidad en la parte del uso de diseños orgánicos y diseños mudéjares, ¿no? Pero nosotros vamos a centrar nuestro estudio en el Imperio Romano Occidental y en los manuscritos que se fueron, digamos, desarrollando en esta área para poder tener un poco más de contexto en las reglas que se fueron aplicando, ¿no? Hay que destacar que para Mex, y cito textualmente, los siglos fueron viendo cómo poco a poco la caída de Roma fue combinándose debido a la influencia bárbara y también a cómo la cultura romana fue involucrándose dentro de ellos y por lo cual fue esta mezcla de diferentes tipos de culturas lo que fue dando lo que es el manuscrito como tal que tenemos hoy en día, ¿no?
hay que destacar que la palabra artes y oficios en la época medieval era muy utilizada para representar aquellos elementos que tenían cierto valor agregado cultural. La iglesia y la fe cristiana como tal utilizaba lo que era su poder y su influencia en las determinadas regiones en las cuales ellos podían tener sus sedes para poder adoctrinar a las personas de mejor manera. Recordemos que el Imperio Romano fue abarcando diferentes culturas que eran por lo general culturas politeístas y fueron transformándose de manera gradual a culturas monoteístas utilizando lo que era el poder de la iglesia. De nada es que surgieron más adelante en el tiempo lo que es las denominadas cruzadas, ¿no? Que es un tema que veremos más adelante también. Hay que destacar que en la Edad Media la producción de manuscritos iluminados era sumamente costosa. Bueno, de hecho, aún hoy en día sigue siendo costosa por toda la cantidad de elementos que se utilizaban en su creación. Por cierto, hay preguntas hasta acá, consultas. Recuerden que yo no puedo ver el chat. Quiero ver. Sí, yo también veo fútbol. Por cierto, hay partido ahora en la tarde de la Europa League, así que a la una. Yo quiero terminar y de ahí me voy a poner a verlo mientras estoy almorzando. Quiero ver. Entonces, como les decía, la producción de manuscritos al menos era sumamente costosa, requería mucho tiempo. De hecho, el libro de Kells que vamos a ver en el video tardó entre 10 a 25 años de poderse desarrollar. ¿Por qué no hay una etapa, digamos, o una fecha establecida? Porque dicen de 10 a 25 años, que con mucho tiempo. Podría ser de 10 a 12, de 10 a 13, no. Porque cuando ustedes van a la película, que de hecho esta es una escena que está en la película del libro de Kells, se van a dar cuenta cómo de hecho, el libro de Kells fue hecho allá en la zona donde se encuentran la mayor parte de los pueblos celtas. No estamos hablando de Irlanda, estamos hablando de Inglaterra, Escocia. Entonces, en esa zona hubo y es la mayor parte de historias que retoman las películas de la caída del Imperio Romano. Porque si tú vas a la historia, el Imperio Romano fue cayendo, fue perdiendo influencia en las zonas más externas. Estamos hablando de la parte de las zonas escandinavas, donde tenemos hoy en día Noruega, Suecia, Finlandia, y donde tenemos también la parte de las islas, que donde tenía menor poder era en la parte de Gran Bretaña, la isla de Gran Bretaña, porque obviamente se encontraba rodeada de mar. Posteriormente fue bajando, llegó a la parte ya media de Europa, donde ya encontramos Italia, encontramos los pueblos germanos, y poco a poco pues fue como reduciéndose el poder hasta un pequeño centro, que fue lo que llevó a la caída de Roma. En todo caso, cuando ustedes vean la película van a ver cómo hubo una persecución de los pueblos, pongámosle el nombre bárbaro, ¿verdad? A criterio de la iglesia cristiana, que fueron como reduciendo. Entonces por eso hubieron varias etapas del libro de Kells. De hecho, el libro de Kells que hoy en día se ve, que tenemos, que está en exposición, no es el libro de Kells original que se tenía, porque muchas de las partes se fueron perdiendo con los diferentes tipos de incursiones y saqueos que utilizaban los pueblos. Y de hecho le tenían una gran hambre a ese libro, porque la iglesia le dio como cierto valor agregado al libro de Kells, que era como el elemento más representativo de la fe cristiana en esa zona geográfica, y por lo cual las tribus nómadas, las tribus celtas, le llevaban hambre para destruirlo. Entonces por eso lo andaban buscando. Entonces, de repente venían y está ¿cómo se llama? En una abadía. Detectaban que está ahí y lo iban a atacar y lo saqueaban todo. Entonces los monjes venían, lo sacaban como podían y se lo llevaban a otro lado y lo iban siguiendo. Entonces es interesante ver eso, como esa persecución, ¿verdad? De ese tipo y es donde se surge la pérdida de varias de las hojas o de algunos pasajes que posteriormente eran restituidos por otras nuevas, pero no eran las originales. Entonces, cuando vean la película van a entender un poquito referente a eso, y pues créanme que es muy bonita, ¿no? Muy interesante. En todo caso, para poder hacer solamente una hoja de un libro de Kells se podían tardar entre un mes a 2 meses para poder ser desarrollada, porque la hoja no necesariamente tenía que ser hecha como una hoja de papel bond, que yo venía, la ponía y me ponía a dibujar, sino que para poder hacer cada hoja, no solamente del libro de Kells, sino de cualquier manuscrito luminoso, había un proceso que se tenía que desarrollar para crear desde el pergamino que se tenía que preparar, o también llamado vitela, que era otro nombre con el cual se le nombraba a este tipo de papel que era utilizado para la creación de los manuscritos iluminados, vitela, y además de eso, ese tipo de preparación llevaba cierta como
como connotación divina, ¿no? Porque se trataba de que no era lo mismo hacer una hoja de pergamino para un documento de un se busca o de una boda o un matrimonio que utilizar esa hoja para hacer un manuscrito iluminado, porque ya cierto proceso que todo se tenía que hacer dentro de la iglesia, dentro del monasterio, la abadía o la sede en la cual se encontraba, y era totalmente hecho por personas ordenadas, es decir, por monjes o en su defecto por frailes, ¿no? Entonces ese proceso llevaba bastante tiempo porque se tenía que agarrar la piel de, y ojo, el pergamino era plenamente utilizado, hecho por ovejas y cabras, y en algunos casos por cabras, ¿no? Entonces los monasterios dedicaban varias personas o varios recursos, un montón de recursos humanos para poder hacer cada una de las hojas. Se dice que para hacer un solo manuscrito iluminado, o sea, un manuscrito iluminado básico, sencillo, sin mayores detalles, tenían que utilizarse entre 300 a 400 ovejas que tenían que ser sacrificadas para poder hacer cada uno de los manuscritos iluminados. Imagínense cuánto tenía que dedicarse en inversión para poder hacer un solo manuscrito. Y además, el proceso de hacer las tintas o los pigmentos que se iban a utilizar para la creación del manuscrito iluminado también tenían cierta connotación como química, porque se tenían que crear diferentes tipos de tonalidades utilizando ciertos elementos que se retomaron, y aquí vamos a encontrar un poco de las técnicas que utilizaban los egipcios e incluso la edad del imperio chino para crear el negro, el azul, el rojo, el verde, el amarillo. Bueno, el amarillo como tal era totalmente hecho de oro. O sea, si tú mirabas amarillo en los manuscritos iluminados, eso era oro puro. Porque ellos también creaban el pan de oro, que más adelante hay un video que vamos a ver cómo lo hacían, y además diluían el oro para crear una tinta que era utilizada para poder representar aquellos elementos que tenían colores y tonalidades amarillas o anaranjadas. Entonces, para que veamos cómo era tan importante para los creadores de ese tipo de elementos el cuidado de cada uno de los elementos, de pasar de la creación del papel, el soporte, el pergamino, que llevaba, como repito, entre 1 a 3 meses para poder crear una sola hoja, y además de eso, la creación de las tintas y eso que no estamos hablando de la decoración ya como piedras preciosas o joyas que eran utilizadas para representar mayor el poder del documento que se estaba creando. Además, para poder hacer algunos otros tipos de tintas, como el pigmento, bueno, el negro lo sacaban igual de la técnica que utilizaban los egipcios. Los egipcios sacaban el negro del carbón o el hollín, ¿verdad? Entonces, de igual manera, se sacaba el color negro de ese tipo de fórmula. Pero se le agregaba en algunos casos algunos minerales como el plomo, que eran altamente tóxicos, y que por eso yo decía la semana antepasada que anteriormente en la Edad Media ser, digamos, un diseñador gráfico era casi que decir que ibas a morir joven envenenado de plomo, porque más adelante en el Renacimiento gráfico, cuando se crea la imprenta de tipos móviles, que es una evolución de la imprenta china que vimos la semana pasada, se utilizaba bastante el plomo. Y el plomo es sumamente tóxico, envenena nuestra sangre, y por lo cual muchos de los que se encargaban, bueno, Gutenberg, que es el que creó la imprenta, murió envenenado por plomo. Claro, hay una historia que más adelante veremos en la asignatura de cómo fue la creación de la imprenta, cuál fue su proceso de evolución y fue la caída, y hay una cierta traición por ahí que se le hizo a este personaje de la historia del diseño, que al final llevó a su repentina muerte, ¿no? En todo caso, para hacer otro tipo de tintas, por ejemplo, la tinta roja la utilizaban utilizando en cierta medida un tipo de agua que era de tonalidades sanguíneas que se sacaba de una tiza de un mineral que por lo general extraía de ciertas canteras. Utilizaban hierro, el mineral hierro, para poder molerlo y sacar el tono color rojo. También se utilizaba el sulfato de cobre, el sulfato de hierro, el sulfato de, de magnesio para tomar algunos tipos de tintas. Por ejemplo, el magnesio era utilizado para sacar el color azul. Y además también utilizaba ciertos elementos orgánicos, como lo era la corteza de roble, como lo era algunos tipos de larvas, de avispas, de gusanos que eran retraídos de, por ejemplo, las termitas. Las termitas eran molidas y sacaba lo que era el color, un color como café, como tipo café con leche, pongámosle el tono, ¿no? Entonces, el proceso de creación de todos los elementos que conlleva la creación de una sola hoja llevaba desde la creación del papel, el soporte, que era el pergamino, la preparación de las tintas, y más adelante veremos cómo también se preparaba la parte del uso de ideales de decoración, como piedras preciosas, oro y algunos detalles en plata, que repito, la plata no era muy usada, porque para la iglesia la plata
en aquel momento. Bueno, ustedes creo que recuerdan o han visto las historias de Drácula, del hombre lobo, que utilizaban la plata para poder purificar creo que el hombre lobo se muere si tú le das una bala de plata, ¿no? Y creo que el conde Drácula se muere si tú le clavas una cruz de plata. No sé, los que son ahí, ¿cómo se llama? Que le gusta la parte del folclore, ¿verdad? Pero la plata y como dice José Manuel, metal sagrado. Entonces, para los monjes, pongámosle la palabra monjes, porque algunos ni siquiera eran ordenados, pero que eran adoctrinados por la iglesia. Entonces, la plata la utilizaban, era mucho más sagrada que el oro, pero no era no, pero para, digamos, para las personas como tal, o sea, para adoctrinar a la gente le servía más el color que representaba el oro. ¿Por qué? Bueno, si tú vas digamos, al Burger King, al McDonald's, te vas a dar cuenta que ahí los colores que más atraen son los colores cálidos, el rojo y el amarillo. Entonces, para un manuscrito iluminado era más atrayente utilizar el oro que utilizar la plata. Y además que la plata, repito, era más utilizada para cosas más como para hacer cruces, para hacer copas, para hacer, digamos, elementos que utilizaban día a día los gobernantes, y como recuerden que la mayor parte de gobernantes en la Edad Media tenían una gran sincronía con la parte de la fe cristiana. Entonces, por eso no utilizaba tanto la plata. Pero no es que la plata no fuera importante o no la consideraban importante, sino que tenía una connotación mucho más divina que pues como repito, más adelante en el folclore se utilizó para representaciones ya de Hollywood, como la plata, como los vampiros, los murciélagos son los vampiros, ¿no? Entre otros, ¿no? Ahora bien, los manuscritos iluminados utilizaban, repito, diferentes tipos de técnicas para decoración. La mayor parte de los elementos que se empleaban para la decoración de los manuscritos iluminados tenía cierta connotación geométrica empleando ciertas figuras animales y vegetales, así como también utilizando lo que eran elementos que eran totalmente orgánicos que representaban en cierta medida lo que eran ciertos elementos como tejidos. Por ejemplo, la imagen que veo aquí en pantalla es una imagen también de la película del libro de Kells. Si tú te das cuenta, utilizamos acá bastante el uso de las figuras orgánicas, como lo son animales, ciertos elementos enraizados que denotan un poco la parte del Art Nouveau, y también algunos elementos que representan ciertos elementos como tejidos entrelazados que dan la connotación de la unión y la fuerza que tenía que representar este tipo de elementos. Hay que destacar que la mayor parte de los colores que se utilizaban dentro de lo que es los manuscritos iluminados empleaban lo que eran los azules vibrantes, que era conocido en aquel momento como el lápiz lazuli, perdón, que era un tono de azul que era bastante, digamos, llamativo, pero que era opacado cuando ya se le colocaban los elementos de decoraciones en tonos del pan de oro. Además de eso, utilizaba lo que eran ciertos elementos como que eran traídos de las zonas, y es por eso que se utilizaba bastante este tipo de... Esto que está acá, estas figuras geométricas que vas a encontrar en la mayor parte de los manuscritos iluminados, son elementos de las culturas celtas, ¿no? De las culturas de la zona de Irlanda, Escocia, que vas a encontrar este tipo de figuras, ¿no? Pero también tenía mucha influencia de lo que era el arte musulmán. Porque si bien es cierto, la cultura o los manuscritos iluminados de la zona occidental tenían una completa independencia de los que se utilizó en el Bizancio o en el Imperio Bizantino, que eran de la cultura oriental, había una fascinación por las personas que se encargaban de este tipo de desarrollo, de poder ver cómo se podía aplicar este tipo de figuras que representaban para ellos la unión y la fuerza de la fe cristiana. Además de eso, se utilizaba bastante lo que era el uso de ciertos materiales y herramientas, que por lo general, por cierto, las herramientas que se tenían que utilizar para crear un manuscrito iluminado tenían que ser sí o sí de oro o en su defecto de plata. Es decir, los pinceles o las figuras que utilizaban para poder crear el pan de oro, que es otra técnica que vemos más adelante, tenían que ser hechas también de oro, porque eso le daba al que lo creaba como la sensación de la divinidad y pureza que tenían que tener todo el proceso de creación de ese tipo de contenido, por lo cual era también muy complicado para la fe cristiana poder llevar estos manuscritos iluminados a las zonas más recónditas del Imperio Romano,
porque en la zona más recóndita del Imperio Romano, así como pasa en la película de que lo van a ver, era donde más era vulnerable este tipo de elementos para ser destruidos o eliminados, porque para los pueblos bárbaros los manuscritos iluminados eran herejías. Entonces para ellos era como un triunfo, un logro poder destruirlos, y por lo general en cada uno de los monasterios, abadías, había por lo menos un manuscrito iluminado que era el minsal o la Biblia que utilizaba en aquel momento, digamos, el sacerdote para poder impartir las denominadas Eucaristías. Entonces, de repente veían que se creaba como, pongámosle pongamos una colonia, y adentro, entonces ellos ya sabían que ahí había uno y lo tenían que ir a destruir. Ahora bien, durante los primeros tiempos de la era cristiana, esto era sumamente común, porque obviamente no tenían la cierta influencia que pues más adelante se fueron dando ya con la parte de la fundamentación de los estados cristianos, donde la mayor parte de los gobernantes eran, como repito, muy sincronizados con la fe cristiana, y por lo cual pues más adelante surgieron las denominadas cruzadas. Ahora vamos a ver acá que la producción de los manuscritos iluminados duró miles de años, ¿no? Es decir, durante prácticamente toda la época medieval se fue creando todo un vasto imperio de diferentes métodos para poder crear los diferentes tipos de manuscritos iluminados que se iban dando, utilizando mayormente lo que es digamos, como las tendencias de poder utilizar las técnicas para crear cada una de las hojas, cada uno de los vocablos que se iban a utilizar, y también tenía que ver bastante la parte de la región en la cual se iba a utilizar ese manuscrito, porque no era el mismo manuscrito iluminado que teníamos en la zona alta de Gran Bretaña, como lo era ya en la parte de las costas cercanas a Francia, ¿no? Porque obviamente cerca de Francia había con mayor control de la fe cristiana, porque tenía cercano a lo que era ya la Europa continental. En cambio, cuando tenía ya un poco más lejanos, en la zona de Escandinavia, en la zona de Irlanda, en la zona de Escocia, que ya del otro lado de las islas, entonces el tipo de manuscritos era completamente mucho más adecuado a su... Es lo mismo que pasaba cuando vemos un poco de la parte de la conquista española acá en nuestro continente americano. Que para la mejor manera que utiliza una religión para poder adoctrinar a las personas que van a ser parte de ella y que son completamente externos en ese momento, es adecuar las costumbres que tiene esa cultura, adecuarlas en la fe cristiana, y de ahí tenemos en nuestra cultura algunas festividades y algunos hechos que son retraídos de fiestas o festividades paganas, ¿no? Por ejemplo, el Día de la Cruz. El Día de la Cruz, que era una representación que utilizó la fe cristiana para poder hacer la cruz como elemento principal, pero que los pueblos originarios ya lo utilizaban para darle gracias a lo que era la madre tierra por todas las cosechas que se daban, ¿no? Incluso la natividad de Jesús, todos sabemos perfectamente que Cristo no nació el 25 de diciembre, ¿cierto? Según algunos escritos y algunas investigaciones que hablan de la famosa estrella de Belén, ¿verdad? Se dice que hubo una supernova en aquel momento que surgió, y hay registros ¿cómo se llama? En las zonas de Mesopotamia, Jerusalén, Canaán, etcétera, que hubo un destello que los estudios asimilan que fue una supernova. Las supernovas es una destrucción de una estrella. Cuando una estrella colapsa, se convierte o en una supernova o se convierte en un agujero negro. Y también se puede convertir en una estrella de neutrones, por cierto. Entonces, la luz tarda miles y miles de años en llegar a nuestro planeta, y hay registros que hablan que hubo un destello por esa época, pero según el registro fue en junio, o sea, o cercano a junio, julio. Entonces, si nosotros vamos a la historia cristiana, se dice de que los pastores, ¿verdad? Y los reyes magos vieron la estrella, y ahí está la cancioncita del tiño del tambor, etcétera. Pero obviamente no fue en diciembre, pero la fe cristiana colocó lo que era la natividad de Jesús en diciembre, porque en esa época es el equinoccio de invierno, creo que es, o de verano, no me recuerdo, que queda por esas fechas. Entonces era un elemento sumamente conveniente para la fe cristiana colocarlo. Pues de igual manera los manuscritos iluminados utilizaron ese tipo de elementos para adoctrinar, pero al final, y lo vamos a poder constatar un poco en las películas que yo les recomiendo que vean, que eso fue como parte de lo que más adelante conllevó a la caída de ese tipo
de poder, porque se le empezó a dar mayor, digamos, énfasis a los elementos autóctonos de las diferentes culturas que iban ellos, digamos, conquistando, entre comillas, y eso fue lográndole dar mayor poder a ellos y perdiendo poder el Imperio Romano y la fe cristiana. Eso fue lo que más adelante conllevó en lo que se refería a la caza y a la búsqueda de estos pueblos, de la destrucción de estos manuscritos. Por eso hoy en día, manuscritos enteros solamente hay dos. Uno es el manuscrito de Kells y otro es el manuscrito de Durov. Pero el manuscrito de Durov es una Biblia que quedó incompleta. Es decir, está completo lo que se hizo, pero no se logró terminar. Y de ahí vamos a encontrar en diferentes museos y salas de exposiciones hojas o fragmentos de diferentes manuscritos que pues obviamente no son los completos. Y ahí es donde llegamos a la parte medular de esto, que lo que es el manuscrito iluminado era algo que la iglesia empleó para poderle dar el poder y digamos, y el adoctrinamiento de lo que es su fe para todos los demás pueblos que ellos tenían dentro de su espectro de conquista, ¿no? Vamos a ver un video que nos va a explicar un poquito cómo eran las técnicas para crear algunos tipos de tintas, y creo que nos va a poder ilustrar un poco más el proceso y digamos, la importancia que tenía para los denominados escritorios, que eran los lugares donde se creaban los manuscritos iluminados. De hecho, los manuscritos iluminados tenían una sala específica que se llamaba escritori, que era donde se encontraba aquella persona que era como el más conocedor. Yo hago la analogía de que un escritorio era como una agencia de publicidad y el escritor era como el director de arte, ¿verdad? Ese era el monje mayormente preparado, que estaba versado en diferentes tipos de lenguas, mayormente el latín, porque la mayor parte de los manuscritos iluminados están escritos en latín. Entonces, esta persona era el encargado de poder dirigir el escritorio con los demás monjes, que se encargaban de preparar tanto el pergamino como las tintas, y además era el que dictaba cómo iba a ser el tipo de figuras o elementos que se iban a utilizar para la decoración del manuscrito. Fue en esta etapa donde se conocieron o se crearon las denominadas capitales floridas. Las capitales floridas, que más adelante en la presentación vamos a estudiar, son el elemento o digamos el hecho que más destaca, aparte de la luminosidad que tienen los manuscritos. Porque las capitales floridas engloban dentro de su mismo desarrollo y diseño ciertos pasajes mayormente obtenidos de la fe cristiana, pero que también ayudan a poder adecuar lo que es la costumbre y las tradiciones autóctonas de la región en la cual el manuscrito iba a ser utilizado, para posteriormente poder adoctrinar a esa fe. Pero veamos el video, que espero que pueda escucharse, la verdad, porque no sé si está funcionando bien el micrófono. Y eso es lo que no me gusta del Teams, gracias, José Juan. Aquí dice que era el Día del Sol. Sí, es que hay muchas fiestas que caen por esas fechas, ¿no? Ustedes saben que si nosotros hiciéramos el calendario y retrayéramos eh, hiciéramos los meses todos de 28 días, la semana o los meses de cada mes estuviera compuesto exactamente de 4 semanas. Todos los años fueran, porque el siglo de la Tierra no son 365 días exactos, sino que son 365.25 días. El motivo es porque cada 4 años hay un año bisiesto. Si los meses fueran de 28 días cada uno, se normalizara prácticamente todo, porque tendríamos meses de 4 semanas exactas, tendríamos que cada fiesta o día, digamos, como pongámosle como importante en el año, fueran adecuados para los fines de semana, y además pues la Tierra realmente diera un giro completamente exacto en su tiempo que tarda en rotar desde el eje del Sol. Pero porque ahorita estamos utilizando el calendario gregoriano, que es el que estamos utilizando hoy en día. Anteriormente, en la época del Imperio Romano, y no durante todo el Imperio Romano, sino que una parte de él se utilizaba el Imperio Juliano. Las iglesias ortodoxas de la zona de Ucrania, Rusia, y toda la parte de los pueblos eslavos todavía utilizan el calendario juliano, que es un calendario diferente, que utiliza, por ejemplo, la Navidad cae en febrero para ellos, ¿no? Para nosotros en diciembre, para ellos le tienen en febrero, finales de enero, principios de febrero. Entonces, ese calendario
era considerado herejía en aquel momento para lo que era un papa, porque se le llama Juliano porque era como digamos, como el Julio César, ¿verdad? Aunque hubo un papa que también que se llamó Julio en aquel momento, ¿no? O un gobernante, no estoy muy... pero Juliano, había un papa y también, o un gobernante, o un líder de la iglesia católica, de la iglesia cristiana, perdón. Y había también un gobernante. Y el gregoriano, porque había un papa Gregorio. El papa Gregorio, Gregorio II creo que fue. ¿Cómo se llama? Gregorio, papa, calendario. Creo que es el Gregorio XIII fue el que creó el calendario que el día hoy utilizamos, ¿no? Que muchos estudiosos dicen que ya habría que adecuarlo, ¿no? Porque hay muchos detalles que en la misma rotación, las estaciones, por ejemplo, o incluso la llegada del invierno, la terminación del otoño, no cuadran con lo que realmente tendría que ser según el clima, ¿no? Pero bueno, vamos al video para poder entender un poquito de los métodos para crear esto. Quiero ver. Está subtitulado. In the Middle Ages, parchment was used to make the paper. ¿Se escucha? ¿Se escucha el video? ¿Pregunta? Sí, gracias, Paola. Parchment was made from the skin. In the Middle Ages, parchment was used to make the pages of books. Parchment was made from the skins of animals. The transition from a fresh skin to a surface suitable for writing was a slow and laborious process. The parchment maker selected skins of sheep, goats, or calves. Skins were soaked in lime water for 3 to 10 days to loosen the animal's hair. The parchment maker then scraped away the hair and any remaining flesh. After this, the skin was soaked in fresh water to remove the lime, and then stretched tightly on a frame. A special rounded knife was used to scrape the hide to the desired thickness. The process of scraping continued over the course of several days. During this time, the parchment maker continually tightened the tension on the stretching frame while the skin dried. The result was parchment, a smooth and durable material that could last over 1,000 years. Before parchment could be written on, it had to be specially prepared. First, the parchment was rubbed with pumice powder to roughen the surface, and then dusted with a sticky powder. These steps made the surface receptive to inks and colors. The whole finished skin was then cut down to the size of the pages needed for a particular book. A big manuscript was assembled from sheets almost as large as a single skin. For smaller books, the skin was cut into 2 or more pieces. The parchment sheets were folded and nested to make gatherings, usually of 16 or 20 pages. The vibrant illuminations in a medieval manuscript often overshadow the words on the page, yet the writing of the script was as important as the painting of the images. The tools of a scribe, the person who copied the text onto the page, were simple. Pens, called quills, were made from the feathers of a bird, which were soaked in water, dried, and hardened with heated sand. The scribe carved the quill to a rough point, cut a slit to draw ink down, then trimmed the point to the proper width. The shape of the quill point varied with the style of the lettering being copied. Scribes made ink from a variety of materials. Gallnuts, growths found on oak trees, were often used to create a dark black ink. Black ink was also made by dissolving a common carbon substance. The resulting ink was called lampblack. Before the scribe began writing, he ruled the parchment using a straight edge. Medieval scribes and their patrons prized a regular and elegant script. If a scribe made an error, he would scratch it out with a penknife. Because the page was made from parchment, which was very resilient, it could stand many erasures of this type. An illuminator decorated the pages of a manuscript using paint and precious metals. He began only after a scribe had finished copying the text. The illuminator first sketched his design, then added details, such as the features of a figure or the interlacing of a decorated initial.
Thin sheets of precious metals, like gold leaf, were always applied first. The illuminator put down a base coat, consisting of either a plaster-like substance called gesso, or a gum, as shown here. Once the gum base dried, the moisture in the illuminator's breath was enough to make the small piece of gold leaf stick to the page. Then the illuminator brushed away the excess and polished the gold leaf. After applying the gold leaf, the illuminator painted his design. Each color was made from a vegetable dye or a mineral substance ground up and dissolved in liquid. The illuminator applied the paler shades first, then the darker tones. Once the illuminator applied black outlines and delicate white highlights to the figures and vines, the illumination was finished. After the scribes and illuminators had finished writing and decorating the parchment pages, the manuscript was bound. Groups of folded sheets of parchment, called gatherings, were sewn together with strong linen thread onto flexible supports, such as these narrow leather thongs. Next, the binder attached end bands, which secured the top and bottom ends of the pages in the spine of the book. The binder then laced the leather thongs along the spine through channels and tunnels, which had been carved into wood boards. These boards were the covers of the manuscript. The thongs could be held in place by wood pegs or iron nails. The volume was then covered, usually with leather. Without pressure from the covers to keep the leaves flat, parchment expanded and contracted with changes in temperature and humidity. Pressure was applied by the addition of clasps or straps, which held the book closed. The binding of a manuscript could be decorated with any one of a variety of materials. A manuscript might be covered with leather, stamped or tooled with gold, or covered with silks or velvets. The most elaborate bindings received sculpted decoration made from precious metals. The materials of the binding depended on the wealth of the patron, the type of manuscript, and its intended use. El proceso para crear un manuscrito iluminado, como vemos, es un proceso que llevaba bastantes etapas. Algo que me parece bien interesante es esto que menciona por acá, en esta parte, porque lo hablaba la semana pasada. Este tipo de creación de tinta, si tú te das cuenta, aunque obviamente ese es un proceso moderno, ¿verdad? Una representación moderna, la figura o la sustancia que se utilizaba para crear las tintas, por lo generalmente era aceite. Aceite que en un momento de la historia, estamos hablando más adelante, porque el aceite que se utilizaba al principio era un aceite que se obtenía de lo que era algunos procesos de fermentación y utilización de algunos elementos orgánicos. Hablamos de, por ejemplo, el girasol, o también la parte del uso de la... Bueno, no soy muy experto en la parte botánica, pero también llegó una parte en la cual se utilizaba también, hay una película que se llama En el ojo del mar, que habla sobre cómo hubo una industria de la pesca de ballenas. Entonces, a veces pasó también a utilizarse lo que era el aceite de ballenas para poder crear lo que eran las tintas, porque lo que se buscaba era crear un efecto como similar al óleo. Una tinta para impresión obviamente no va a ser lo mismo que una tinta para hacer un cuadro. Tenía que tener una connotación un poco más distinta en su forma de formulación química. Entonces eso hacía que eran muy inflamables. Así que cuando de repente... Y eso también era en cierta manera porque habían momentos en los cuales para la iglesia era... O sea, para ellos era preferible que el libro fuera destruido por ellos mismos a que lo destruyeran pongámosle, los pueblos bárbaros que invadían o saqueaban las diferentes misiones o ciudades o pueblos o villas, ¿no? Entonces, porque era como para ellos un sacrilegio de que manos impuras tocaran los manuscritos y pues los profanaran. Entonces, para ellos era mejor destruirlos ellos mismos a que ellos los tocaran. Entonces los manuscritos iluminados, como tenían una base de aceite para la mayor parte de las tintas que se empleaban,
eran muy inflamables. Entonces, en cierta medida era como un plus para ellos, pero también ayudaba a la parte de la creación de los incendios, porque al ser muy inflamables, con la utilización de las tintas y los aceites que se empleaban, se quemaban rápido, y por eso también conllevaba a otras situaciones que abonaban eso. Por eso en la película, y yo haciéndole publicidad a las películas, no es que la publicidad, sino que es bastante interesante, por eso me gustaría que la vean. Hay una parte en la cual se incendia todo el pueblo, y es por eso mismo, porque le dan fuego a uno de los a una de las hojas, le dan fuego a uno de los personajes. Hay un gordito que sale por ahí y se hace un incendio terrible. Bien, y de igual manera pues podemos ver algunas técnicas que utilizaban para crear lo que es las plantillas. Por ejemplo, cómo ellos hacían que las letras quedaran completamente rectas. Es algo que hoy en día todavía nosotros hacemos, ¿no? A veces queremos rayar algo y queremos escribir algo y queremos que vaya recto, entonces hacemos como una pequeña mini plantilla. Entonces lo que ellos hacían es que con una pluma rayaban el pergamino. Obviamente el pergamino es mucho más grueso que una hoja de papel, y permitía poder hacer lo que eran las filas que se utilizaban para eso. Esto más adelante se conoció en el diseño editorial como diseño modular o retícula modular, que es algo que se utiliza. Creo que por aquí tengo algo de eso. Permítanme, quiero salirme de acá, pero no sé cómo salgo. Quiero ver, escape. ¿Cómo salgo de acá? ¿Por qué no me saca? Creo que ahí está. Voy a cerrar esto. Ajá. Hay algo que yo tengo que se llama ciclo Suez. Tiene que estar en el ciclo 1.2022. Esto que está acá, la retícula modular. Esto se mira en otra asignatura que hace tiempo yo impartía. Esto que está acá, la retícula modular. Esto es una de las herencias que nos ha dejado el diseño de manuscritos iluminados para lo que es el diseño editorial. Las retículas modulares es la que hoy en día utilizan los periódicos, las revistas y toda publicación que conlleve serialización, es decir, que se vayan a sacar varias de un solo paquete, y utiliza lo que es diferentes tipos de medidas. Cada uno de los periódicos o editoriales tiene su propia cantidad de retículas que emplean, pero básicamente dentro de lo que es el programa de diseño se utiliza lo que son filas y columnas para determinar la cantidad de espacios que va a tener una publicación. Es el hecho o el ejemplo más significativo son los periódicos, porque los periódicos utilizan las retículas modulares para poder representar los tamaños de las notas y también para la venta de publicidad y anuncios. Porque, por ejemplo, un anuncio de un cuarto de página, ellos no lo van a medir en base al tamaño del papel, sino que lo miden en base a la cantidad de módulos que utiliza de la retícula que están empleando. Una retícula modular, para poder hacerla, y eso repito, se toma de la idea de los manuscritos iluminados, emplea una medida que se conocen como picas. Las picas que utilizan el diseño editorial, adelante Gerson, las picas que utiliza el diseño editorial no son como las picas que se hacen en las cartas, sino que es una medida que tú vas a encontrar en los programas de diseño, por ejemplo en InDesign. Las picas, sí, adelante Eugenia, sí, ya solamente nos queda media hora porque a las 11:30 termina. Las picas emplea lo que es el uso de una medida, que más creo que por acá tengo la medida, si no estoy equivocado, en esta presentación. Aquí está. Esto que ustedes miran acá, que esto es aparte, pero me parece interesante porque para que vean cómo de acá podemos encontrar el diseño moderno. Para poder crear una retícula modular como la que yo tengo aquí en pantalla, esta que está acá o esta otra que se encuentra acá, no es solamente venir con una regla y empezar a rayar el papel, ¿cierto? A sacar cuadritos y rectángulos, sino que se utilizan fórmulas matemáticas. La fórmula matemática que se utiliza para poder crear un manuscrito iluminado tiene dos variantes. Tenemos la fórmula del alto y la fórmula del ancho. Y estas son las ecuaciones que se utilizan para poder crear cada una de las fórmulas. Por ejemplo, para la fórmula del alto utilizamos cada uno de estos valores que representan, por ejemplo, la A que representa el ancho,
la B que significa el margen superior, la C que representa el margen inferior ajustado, que esto en el diseño editorial y en el diseño de retículas modulares representa cómo se ajusta lo que es el valor de un valor conocido como puntos para trasladarlo a lo que son las picas. Las picas, si tú vienes acá en InDesign y creas un elemento nuevo, cualquiera, vamos a crear acá, te vas a dar cuenta que en las reglas tú puedes crear acá lo que son los puntos y las picas. Entonces, si yo, por ejemplo, yo creo una pica y quiero ver a qué equivale en puntos, yo puedo ver acá que una pica me equivale a lo que es, quiero ver, vamos a ponerlo acá en picas para poder hacerlo mejor la conversión. Creo que es 1.17 creo que es. Vamos a poner aquí en picas y aquí pongámosle también en picas. Entonces la maquetación, aquí márgenes y columnas, aquí sería una pica. Una pica se representa se representa 1p0, significa 1 picas por 0. Entonces una pica representa dentro de un tamaño, démosle ok, dentro de un tamaño digamos más convencional como un centímetro, se representa lo que es un valor de 0.4233 centímetros. Esto es una pica. Pero nosotros en diseño editorial no utilizamos centímetros ni milímetros, sino que utilizamos puntos para poderlos medir. Entonces, si yo cambio a puntos, que es el valor que yo utilizo para la creación de cada uno de los elementos, significa que una pica equivale a 12 puntos. ¿De dónde viene ese 12 puntos? Si tú vienes y buscas en Word, ¿cuál es el tamaño de letra que por lo general se utiliza para lo que es un documento? Si te das cuenta, por defecto es entre 10 a 12 puntos. Entonces un punto que va al 12 puntos equivale a una pica. Entonces cuando yo escribo una letra, una A, una B, una C, el alto que tiene la figura equivale a una pica. Entonces las picas se crearon en la época del medievo y se utilizaban estas fórmulas que sirven para poder definir lo que es cómo se va a construir la retícula modular. Hay dos fórmulas, el alto y el ancho, ¿cierto? Y luego se tiene que crear lo que es la figura. De hecho, yo antes explicaba esto en la asignatura de técnicas de investigación 1, porque sirve bastante para poder crear sus módulos de lo que es esto. Ahora, no se preocupen, esto de las matemáticas, esto es la fórmula que se utilizaba para antes. Ahora, hoy en día, se utilizan ya los programas de diseño que ya vienen prácticamente definidos con esas fórmulas que te evitan a ti hacer esos cálculos tan tediosos que antes, acá en el video, podíamos ver que tenían que hacer para crear cada uno de los módulos. Un hecho muy interesante, ¿no? Que creo que tiene que ver bastante con la parte de la evolución del diseño editorial gracias a los manuscritos iluminados. ¿Hay alguna pregunta referente a esto? ¿Dudas, consultas referente a lo que vimos de los manuscritos? Dame el cafecito. Bien, continuemos. El pan de oro. El pan de oro, como dije anteriormente, es uno de los elementos que más se utilizaba para la creación de lo que son los manuscritos para la decoración. Si tú recuerdas en el video, muestra parte de eso, lo que es la expositora, y menciona que se utilizaba para lo que es la técnica de iluminación. Había una persona que se encargaba de hacer lo que eran las tipografías, que era lo primero que se hacía en la hoja. Posteriormente estaba el que planteaba lo que eran los dibujos o la estructura de la forma geométrica que iba a tener el diseño de la hoja. Y posteriormente venía el iluminador que se encargaba de colocar lo que era el famoso pan de oro. Este tipo de elementos era retomado por lo general de culturas antiguas como la cultura egipcia para poder decorar algunos elementos como sus estatuas, algunos elementos preciosos o incluso las tumbas de los faraones. Hay que destacar que los manuscritos iluminados poco a poco fueron evolucionando desde lo que eran diferentes tipos de escritos o protoescritos que utilizaron mayormente lo que eran las culturas primitivas y las culturas que iban absorbiendo el Imperio Romano. Se dice que en la antigüedad clásica, tanto los griegos como los romanos diseñaron e ilustraron ciertos manuscritos que hoy en día nosotros conocemos como los pioneros de este tipo de técnica. Aunque hay que destacar que son muy pocos los que a día de hoy se mantienen, ¿no? Y la mayor parte de ellos se fueron destruyendo en el denominado incendio de lo que es la biblioteca o esta denominada Alejandría, y también en las incursiones y la pérdida de la cultura romana con la caída del imperio.
tanto en el Imperio Occidental como el Imperio Oriental. Pero es de suponer que en el año 100 o 44 después de Cristo, hay que hablar que hay varios tipos de rollos que se utilizaban para, mayormente hechos de papiro, donde podemos hallar algunos fragmentos de algunos rollos que pueden ser perfectamente similares a los que hoy en día conocemos como manuscritos iluminados. El método de diseño que utilizaban este tipo de rollos de papiro consistía en ilustraciones pequeñas, como la que tenemos en pantalla en la parte inferior derecha, perdón, que utilizaban lo que eran mayormente técnicas pictóricas, como el uso de tintas conforme a elementos orgánicos, y además también y es el detalle de que muchos de los manuscritos se utilizaban o se miden hoy en día muy desgastados, porque el tipo de creación de las tintas no era tan perfeccionista como la que utilizaron más adelante los miembros del escritorium, que eran los monjes que se encargaban de crear los manuscritos. Además eran englobados o adecuados con pequeños fragmentos de texto, por lo general en figuras que representan letras. Y eso es también otro elemento que tenemos que destacar en la creación de los manuscritos y el diseño modular. Hay algo que se conoce como el uso de las disposiciones para crear las letras, que eso están por acá. Quiero ver a dónde es que aparece. La letra, sección áurea, manuscritos. Bueno, utiliza la regla áurea para crear esto, pero no sé si más adelante lo menciona. No aparece acá, pero rapidito, aquí hay una imagen de un periódico. La creación de letras. Es que si tú te das cuenta, los periódicos y las revistas utilizan formas de letras para estructurar sus párrafos. Por ejemplo, esta es una letra I, ¿cierto? Porque tiene cabal la forma de una letra I. Si yo hago esto, tengo una letra I. Aquí tenemos una letra S, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenemos aquí esto, esto y esto. Es una letra S que utilizaban ellos para representar la estructura de lo que es el párrafo. Aquí tenemos una letra I, aquí tenemos una letra L, ¿cierto? Que cabal aquí se mira, aquí viene para abajo, ¿cierto? Y aquí tiene también la patita de la L que crea eso. Entonces, la mayor o las letras que se utilizaban para definir las estructuras de los párrafos eran la letra U, la letra L, la letra I, la letra S, la letra M y la letra N, que son las letras que mayormente podemos encontrar en la distribución de las retículas que empleábamos. ¿De dónde sacaban eso? De hecho, en los manuscritos que estamos hablando del estilo clásico, esta hoja que se encuentra acá es el primer manuscrito o el que se tiene el más antiguo que se tiene registro, que fue sacado del libro o del extracto llamado el Virgilio Vaticano, que es una pequeña representación de un personaje que pues obviamente fallece y que fue hecho a principios del siglo V, en donde podemos encontrar dos ilustraciones donde vemos a lo que es el personaje principal, que es este que se encuentra acá, la Conte, por eso aquí aparece la Akun, y tenemos acá lo que es la representación de cuando él fue sacrificado, ¿no? Porque según la historia, o hasta donde yo he estudiado de él fue como sacrificado por los dioses o algo por el estilo, para poder calmar la ira de una especie como de erupción volcánica. Por eso aparece esto que se encuentra aquí arriba, ¿no? Que es como una especie como de nube que se asocia a que posiblemente hubo un evento geológico que representaba esa idea de este tipo de escrito. Entonces el Virgilio Vaticano a día de hoy es digamos digamos como la muestra más antigua de lo que es un protoescrito iluminado, ¿no? Claramente este tipo de manuscrito era utilizado para la homogeneización de los tipos de estilos que se iban agregando en la cultura romana y en la cultura griega clásica, además de que pues este tipo de ilustraciones se enmarcaban en tonos que por lo generalmente eran elementos rojos, porque era el elemento más económico en aquel momento de poder acceder, pero también se utilizaban algunos textos que empleaban ciertos tonos ya en tonalidades más amarillas, o que más adelante se convirtieron en los denominados manuscritos iluminados utilizando la técnica del pan de oro.
Hay que destacar que este tipo de escrito, el Vigilo Vaticano, es un elemento totalmente romano y ampliamente pagano, si lo vamos a comparar con los tipos de tendencias de historias y de la fe cristiana, tanto de su concepción como también su ejecución, ya que la escritura o el tipo de letras que vemos es una escritura plenamente de la tipografía tipo Trajana, por eso vemos el Trajan ahí, dentro de la tipografía, miren, la tipografía Trajana, que es la que tenemos aquí también aquí en la parte de arriba. Y además podemos encontrar que el método pictórico que se utilizó para ese tipo de ilustraciones obviamente representa el estilo prerrománico. Se recordarán de ese cuando estudiaban Historia 1, cuál era el estilo prerrománico que se empleaba para la creación de tipos de ilustraciones que eran plenamente faltas de perspectiva y que eran mayormente utilizadas o similares a lo que se conocía también como los jeroglíficos egipcios, ¿no? Este tipo de escritos, la verdad que fueron utilizados mayormente para la ilustración poética, para odas, para cuentos y ciertos pasajes de la historia romana, y que más adelante pues fue creado ya como un elemento doctrinal en la fe cristiana. ¿Cuáles son las características generales de los manuscritos iluminados? Pues vamos a encontrar varias, pero yo me tomé el tiempo de poder resaltar estas. Primero, que los manuscritos eran hechos totalmente a mano, por lo cual la creación de un manuscrito iluminado era sumamente tardada y podía llevar años y años en poderse terminar uno. Por ejemplo, el libro de Duró, que es uno de los dos manuscritos que tenemos, digamos, como rescatables en este momento, nunca se terminó, sino que algunas de las hojas que se lograron evidenciar quedaron todavía incompletas, en el sentido de que no estaban totalmente iluminadas, es decir que vamos a encontrar algunos elementos que están muy pero muy decorados y hay algunas hojas que se nota que aún no ha logrado terminar las personas que lo estaban desarrollando. Entonces, y es porque el proceso de creación de un manuscrito era algo sumamente ceremonial, y por lo cual pues el proceso totalmente se hacía de características manuales. Más adelante en la Revolución Industrial hay un personaje llamado William Morris, que más adelante vamos a estudiar. Este personaje tomó de referencia los manuscritos iluminados para crear un movimiento llamado Art Craft, o movimiento de artes y oficios. ¿Se recuerda de esa palabra, artes y oficios? La mencioné al principio. Pues más adelante en la historia del diseño gráfico, esa palabra se retoma para crear lo que más adelante se convertiría en los movimientos de vanguardia, donde está el constructivismo, el style, la Bauhaus, el Art Deco, etcétera, etcétera, etcétera. Otra característica de los manuscritos iluminados es que para crear lo que era cada uno de ellos se utilizaba exclusivamente el pergamino. El pergamino que se creaba, como dije al principio de la clase, era mayormente utilizado en base a cabras, en base a corderos, en algún momento al estómago de la vaca, porque sabemos de que el estómago es uno de los órganos que tenemos que tienen mayor durabilidad. No por nada el estómago logra soportar los gases, perdón, sí, gases, ¿no? Sería, o ácidos estomacales de manera eficaz para poder hacer lo que es la digestión. Eso también conllevaba que los manuscritos eran sumamente costosos, porque para la iglesia pues era mayormente utilizado lo que eran los denominados mecenas. Los mecenas eran los gobernantes o los líderes que decían, mire, yo quiero crear, para decirlo en palabras simples, yo quiero crear digamos un asentamiento o mi reino en algún lado. Entonces vaya, te decía, nosotros podemos como iglesia poder ir a crear una misión allá, poder crear un monasterio, una abadía, lo que sea, pero tú nos tienes que financiar a nosotros la creación de un manuscrito, porque es el que va a estar ahí. Entonces, para poder hacer un manuscrito se necesitaba de amplios recursos económicos, porque solamente la creación de las hojas llevaba, como repito, mucho tiempo de trabajo y muchos recursos, tanto económicos como también de recursos humanos. Por lo cual, crear uno de ellos era sumamente costoso. Se utilizaba el oro, la plata, como dije, en menor medida, no porque no fuera importante, sino por el simbolismo que tenía para la fe cristiana, y también para el uso de piedras preciosas. Para el uso de las tablas o las denominadas cubiertas se utilizaban tablas de maderas finas, maderas nobles le dicen, ¿no? En maderas nobles encontramos el cedro. Bueno, si nos vamos aquí a nuestro contexto, el abedul, encontramos también lo que es el conacaste. Bueno, el conacaste es una madera considerada también madera fina, pero hoy en día ya se ha hecho un poco menos el valor que tiene. Y este tipo de tablas que eran de madera se cubrían sobre pieles. Por lo general, la misma piel. Había una hoja dentro de los manuscritos iluminados que era como la hoja más importante dentro. Por ejemplo, si era una Biblia, se tomaban las hojas iniciales de los evangelios. Estamos hablando de Lucas, Juan, Mateo y
¿cuál es el otro? Lucas, Juan, Mateo y... no me acuerdo del otro evangelistas. ¿Cómo se llama? Lucas, Juan, Mateo, Santiago, creo que el otro, no me recuerdo. Pero bueno, la cosa de que ya dije Juan, Marcos, cabal, ajá. Entonces, las hojas de cada uno de los inicios de cada evangelio eran las hojas más importantes del manuscrito. Porque en ese se hacía la capital florida. La capital florida es capitales floridas porque cada rato lo menciono. Capital florida son estas. Manuscritos iluminados. Iluminadas. Entonces la primera hoja de cada evangelio eran para el manuscrito o para manuscritos. Era como el elemento más importante. Entonces una capital florida era, por ejemplo, esta. Esta es una capital florida, es muy pequeña. Vamos a buscar una más grande. Donde podemos encontrar... aquí hay una capital florida, mira. Esta es una letra B, que representaba pues no solamente la letra como tal, sino que si tú te das cuenta, en este ejemplo que acabo de encontrar, podemos ver cómo está muy pero muy decorada con diferentes tipos de escenas que por lo general en los evangelios representaba los hechos más importantes que el evangelio tomaba. Por ejemplo, la crucifixión de Cristo, la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, tantos hechos que pues en los pasajes de la Biblia se pueden mencionar. Entonces al inicio de cada evangelio las capitales floridas se utilizaban al inicio de cualquier texto, ya sea un evangelio u otro, pero los más importantes para un manuscrito eran los de los evangelistas, ¿no? Porque era donde se miraba la vida y obra de Jesús. Entonces, por eso, para ellos, la creación de este tipo de capitales floridas eran muy importantes, porque representaba el poder y lo que es la creatividad de los diferentes tipos de escritorio, que eran las zonas dedicadas dentro del monasterio para crear cada uno de los libros, y que eran, digamos, dirigidas por el denominado escritorio, que más adelante aparecen, de hecho, ¿no? Este es el libro de Duró, es el libro que tenemos como que menciona cada rato, que es uno de los que quedó todavía incompletos, en el cual se puede ver cómo hay alguna, esta es una de las hojas del Evangelio, que bueno, aquí había una, no me acordaba, del Evangelio de San Marcos, la primera hoja, podemos ver efectivamente una letra N que representaba esto. Aquí vemos también la parte o una L creo que es una L, dice, no sé, o N, sí, una L y una N. La L creo que esta es la N y la L no sé dónde aparece, sinceramente, ¿no? Creo que será esta. O una J, no estoy seguro. Pero si te das cuenta, el manuscrito aquí adentro, dentro de cada, no se alcanza a ver, pero entre cada una de estas orlas que tenemos acá, podríamos encontrar una escena de un santo, de una figura o un hecho específico del Evangelio, y por lo cual todo lo que mira San María dentro de esta hoja del libro de Duró es puramente oro, por lo cual es ahí donde está el valor agregado que se le daba a cada uno de ellos. Y de igual manera podemos encontrar la tipografía en filas, como vimos en el video, para su preparación, y la decoración de todos los elementos que conlleva la creación de este libro. Vamos a ver este video de cómo se crea o la importancia del libro de Kells, que es el que vamos a ver en la película, que yo les recomiendo que vean antes del examen, ¿no? Este video es muy corto, pero habla mucho de lo que es la importancia que tiene o el valor agregado histórico que tiene el libro de Kells para lo que es la evolución de los manuscritos iluminados. Tal como menciona, fue creado en la zona alta de Escocia, si no leí mal, pero era trasladado constantemente porque, y ese es uno de los detalles del por qué el libro tardó tanto tiempo en terminarse, porque
en algunos momentos de la historia incluso se dice que se perdía, ¿no? Por ciertos periodos, pero era porque era resguardado por por el mismo clero para que no fuera destruido, ya que en esa zona específicamente de la zona de Irlanda, Escocia, era donde mayormente habían ataques de las diferentes tribus celtas, tribus vikingas que se encargaban de poder, digamos, perseguirlo, porque para ellos era como, digamos, como el triunfo. Poder destruirlo, ya de que ese representaba como el poder de la fe cristiana dentro de esa región, que era obviamente una región para la fe cristiana de características y connotaciones paganas. Eh, Luego, esta es otra hoja del libro de Duró. Aquí podemos encontrar lo que es otra capital florida. Recuerden que hay dos libros que están, digamos, como completos: el libro de Kells y el libro de Duró. El único que sí está entero es el libro de Kells, que ya miramos que está expuesto en una biblioteca o museo de la zona de Dublín. Pero el libro de Duró también es muy importante porque también es de la misma zona geográfica, es decir, este tiene más connotaciones de la zona alta de Irlanda del Norte y Irlanda, bueno, antes era una sola Irlanda, ¿no? Hoy son dos, una que está dominada por el Imperio Británico y la otra que es completamente independiente. Aquí podemos encontrar otra hoja de del Evangelio, lo que les comentaba, que la primera hoja de cada Evangelio era la más importante. Entonces aquí podemos ver cómo esta letra, prácticamente esta hoja solamente tiene una palabra, que seguramente es esta que se encuentra acá, pero la letra inicial que tenemos es esta, y si tú te das cuenta, está totalmente decorada con diferentes tipos de escenas y figuras completamente geométricas de características orgánicas, empleando lo que son diferentes figuras y orlas que trataba de representar algunos pasajes de la Biblia, y por lo cual también tiene diferentes tipos de decoraciones en oro y en diferentes tipos de minerales preciosos, porque a veces ellos agarraban, por ejemplo, rubíes o piedras preciosas y las destruían y creaban una especie como de polvo, lo mezclaban con aceite y lo trasladaban a tonalidades con otros tipos de mezclas como orgánicas, como lo es el hollín, como lo es el extracto de la corteza de cedro, de corteza de abedul, y creaban una especie como de pasta que tenía una tonalidad color rosada o color roja, que es la que nosotros miramos acá. Eso lo retomaban de las hojas iniciales que mirábamos acá en el Virgilio Vaticano, ¿no? Que también tomaban esto. Claro que acá no se empleaba tanto dedicación a la creación del tipo de color porque no era en aquel momento considerado un manuscrito iluminado como tal. Pero ya en el apogeo de los libros y los manuscritos iluminados, la creación de la capital florida de cada evangelio, o incluso, porque las capitales floridas estaban, como repito, en cualquier inicial, eran como bueno, de hecho la palabra capital, la capital, o sea, se mantiene, de ahí surge, las capitales floridas surge de las capitales. Entonces, pero la más importante, la que tenía mayor decoración y en la cual trabajaba mayormente toda la fuerza del escritorio era en esta. Vamos a ver otro video de cómo se podía hacer esto. Escribir y decorar un códice era un proceso difícil y costoso que se llevaba a cabo en varias etapas que requerían la presencia de profesionales distintos. Uy, perdón. Escribir y decorar un códice era un proceso difícil y costoso que se llevaba a cabo en varias etapas que requerían la presencia de profesionales distintos. En este vídeo veremos cuáles eran esas etapas, cómo se llevaban a cabo las diferentes tareas y qué profesionales intervenían en ellas. Sin problema. Difícil y costoso que se llevaba a cabo en varias etapas que requerían la presencia de profesionales distintos. Disculpen ahí. En este vídeo veremos cuáles eran esas etapas, cómo se llevaban a cabo las diferentes tareas y qué profesionales intervenían en ellas. En la Baja Edad Media, cuando la producción del libro ya había abandonado el entorno monástico, incluso podía suceder que las hojas fuesen viajando de taller a taller y que copistas e iluminadores ni siquiera llegasen a conocerse. Y si bien en los libros de diseño más sencillo, copista e iluminador podía ser la misma persona, las tareas de copia e iluminación se llevaban a cabo en fases diferentes. Como para los copistas, desconocemos los nombres de la mayor parte de los iluminadores. Pensamos que muchos de ellos fueron laicos, artesanos polivalentes que igual iluminaban un códice, que pintaban un fresco o una tabla. Y aunque al desconocer el latín se suele admitir que estos iluminadores laicos se limitarían a seguir las instrucciones directas de los copistas religiosos en cuanto a los diseños y colores a emplear,
Lo cierto es que los artistas de mayor talento, como los hermanos Van Limburg o Jean Fouquet, demuestran una gran independencia en sus realizaciones, tanto técnicas como iconográficas. Por lo general, la labor de decoración del manuscrito comenzaba solo una vez que ya estaba copiado todo el texto. Aunque para facilitar la tarea del iluminador, el copista o el jefe del escritorium le dejaban instrucciones disimuladas en los márgenes, como estas P y Q, que indican al iluminador qué iniciales debía dibujar en los huecos dejados por el copista. O esta otra nota que indica qué escena debe ser dibujada y con qué colores. La decoración empezaba con las rúbricas. De hecho, en muchos casos, el rubricador era seguramente el mismo copista. Pero como la rúbrica se hacía por lo general en rojo, ruber en latín, eran copiadas de una vez, cuando el copista ya había terminado el texto principal. Pero no todos los títulos corrientes son rúbricas en el sentido de que están escritas en rojo. A veces se escribían con tinta normal y luego se los marcaba con alguna línea de color. Y solo cuando la escritura, las rúbricas y las iniciales estaban ya terminadas, empezaba el trabajo sobre las ilustraciones y las decoraciones. Y este proceso lo conocemos bastante bien gracias a muchos manuscritos que por una causa u otra quedaron inacabados. El proceso de la iluminación de un manuscrito era similar al de cualquier otra técnica pictórica. En primer lugar, se realizaba el esbozo de la composición a punta seca o con un estilo de plomo. Para producir este primer diseño se utilizaría a veces la técnica del estarcido, si es que se quería reproducir el diseño procedente de otro manuscrito. El procedimiento del estarcido consistía básicamente en colocar una hoja de pergamino debajo de la ilustración que se quería reproducir y después con un punzón ir picando sobre los contornos de la composición original, de modo que el pergamino de debajo quedaba marcado también con los pinchazos que reproducían la ilustración. Entonces el ilustrador tomaría esta plantilla resultante que superponía sobre la hoja de pergamino destinada a recibir la nueva ilustración y frotaba su plantilla con un cisquero o muñequilla, que era un saquito lleno de yeso o pigmento molido, de modo que el polvillo penetraba por los pinchazos y el diseño se traspasaba en forma de puntitos a la hoja de abajo. Y al artista no le quedaba entonces nada más que conectar los puntos para completar su diseño. Si no se quería que el modelo quedase marcado con los pinchazos, otra posibilidad era fabricar una lámina transparente o semitransparente en la que calcar el diseño original. Cennino Cennini describe cómo podía fabricarse esta lámina untando con aceite de lino una hoja de pergamino muy fina y dejándola secar durante varios días. Otra posibilidad se encuentra en la compilación de recetas para artistas recogida en 1431 por el parisino Jean Lebec. Y dice así: unta una fina capa de grasa de cordero sobre una piedra lisa y bien pulida, que tenga el tamaño aproximado de la hoja de calcar que quieras producir. Entonces, con una brocha, esparce sobre la piedra una capa de cola transparente fundida y déjala secar. Levanta un poco una de las esquinas de la lámina de cola seca y comprueba que tenga un grosor como de papel. Si ves que es demasiado fina, déjala sobre la piedra y dale otra mano de cola de la misma clase y déjala secar. Y comprueba de nuevo el grosor, como hiciste la primera vez. Y si todavía es demasiado fina, repite el proceso una vez y todas las veces que sea necesario, hasta que alcance el grosor suficiente. Entonces, retira la lámina de cola de la piedra, lo que te será fácil debido a la capa de grasa de cordero que impide que se pegue a la piedra. Y ya tienes tu papel de calcar. Y luego Cennini nos explica también cómo utilizar esta lámina. Para copiar una cabeza o una figura o media que te haya gustado porque ha sido realizada por la mano de alguno de los grandes maestros y asegurarte de que haces los contornos correctamente, pon el papel de calcar sobre la figura o dibujo y fija bien las cuatro esquinas con un poquito de cera roja o verde. Verás que la figura originaria se ve perfectamente debido a la transparencia del papel de calcar. Toma entonces una pluma bien afilada o un pincelito fino y haz resaltar las líneas del contorno del dibujo de abajo y en general las sombras lo mejor que puedas. Y entonces levanta tu papel y puedes darle todos los toques que quieras, marcando los relieves o las luces. Una vez que se tenía el diseño básico, en un segundo momento se repasaban los contornos con tinta negra. Y entonces era el momento de empezar con los bordados. El pan de oro no podía aplicarse después de los colores porque durante el vigoroso proceso de bruñido que se necesitaba, se hubieran podido, acaso, dañar los colores. Los panes de oro podían aplicarse bien directamente sobre el pergamino o bien sobre un preparado especial. Cuando los panes de oro se aplicaban directamente sobre el pergamino, el aglutinante solía ser la cola de ajo mezclada con goma arábiga, la clara de huevo o la cola de pescado. A veces el aglutinante se teñía de amarillo con azafrán o de rojo con vermellón para enriquecer aún más el color dorado. Si el artesano decidía no aplicar los panes de oro directamente sobre el pergamino, aplicaba previamente sobre las zonas que iba a durar luego una preparación que solía ser de yeso, bolo de Armenia, blanco de plomo, vermellón, ocre o una mezcla de ellos o alguno de ellos, templada con colas animales. En esta parte está haciendo lo que es el pan de oro. Ahí crea con digamos, el tipo de pegamento, la letra. Había dos técnicas para aplicar el pan de oro encima de esta preparación. En la manera húmeda se dejaba secar la preparación y a continuación se humectaba con un aglutinante y se aplicaba luego el oro. En la manera seca se añadía a la preparación un ingrediente como la miel o el azúcar que dejaba la superficie pegajosa y el oro se fijaba con la simple presión de un algodón o con un diente de bruñir. Tanto si los panes de oro se aplicaban directamente sobre el pergamino o encima de una preparación, se solían bruñir con una piedra de ágata o con un diente de perro o de algún otro animal. Cennini y sí usaban dientes de perro. Debería utilizarse una tabla de madera muy buena y muy lisa para apoyar el pergamino durante el bruñido.
la opacidad o transparencia de los pigmentos y colorantes. La primera posibilidad era usar el tono claro del pergamino como luz y pintar con pigmentos más o menos transparentes, como en la actualidad se hace con la acuarela. O bien se pudieran emplear pigmentos opacos que cubrían totalmente la superficie del pergamino y luego aplicar las luces y las sombras con tonos más claros y más oscuros. Este último fue el procedimiento empleado normalmente hasta el siglo XIII y es básicamente igual al que se sigue en la pintura sobre tabla, empleando los mismos materiales y técnicas para conseguir los efectos de volumen. Solo a partir del siglo XIII encontramos la técnica de aplicar capas de colores más o menos transparentes, utilizando el tono claro del pergamino para los efectos de luz. Y es precisamente por esta época cuando empezamos a encontrar en las fuentes referencias a la preparación de pigmentos laca, que son muy transparentes, o sea que es posible que ambas cosas estén relacionadas. En cualquiera de los dos casos, el procedimiento era el siguiente. Primero se aplicaba una capa de color puro o mezcla homogénea de pigmentos de manera uniforme. A continuación se perfilaban los contornos y se aplicaban los tonos oscuros. Y finalmente se aplicaban los tonos claros si estos no se habían sacado previamente utilizando las transparencias. Si en lugar de panes de oro el artista había decidido utilizar oro en polvo mezclado con goma, que se denominaba oro de concha porque la mezcla se realizaba en una concha, lo aplicaba con un pincel en el último momento, porque sobre todo en la Baja Edad Media se utilizaba para añadir pequeños toques al diseño final. Como sucedáneo del oro de concha, podía utilizarse un producto más barato denominado oro musivo, porque se utilizaba para los mosaicos, hecho a base de estaño, azufre, amoníaco, cloro y mercurio, todo ello mezclado en un recipiente de hierro a temperaturas muy altas. Cuando esta sustancia se enfriaba, podía usarse como si fuese pintura dorada, pero dejaba una superficie muy granulosa, por lo que no es difícil diferenciarla del verdadero oro. Este video me gusta bastante porque retrata no solamente la fórmula de cómo se hacía cada una de las técnicas de creación del pan de oro y también de los pigmentos que utilizaban los manuscritos iluminados, sino que también te muestra algunos ejemplos de cómo se podía crear. Por ejemplo, conocía el famoso diente de perro. Realmente sí utilizaban mucho eso para poder limpiar lo que era el pan de oro cuando lo colocaban sobre las tintas. Y eso es porque los dientes de perro tienen mucha resistencia. No se han fijado por qué los animales a veces no hay que se les cepillan los dientes, pero son casi que muy contados aquellos que tienen caries o algo por el estilo. Porque la acidez que tiene en la boca del perro es tan fuerte que logra eliminar la mayor parte de residuos. No quiere decir que no padezcan de caries, claro que sí, o que se les ponen a los dientes, pero tiene una resistencia mucho más grande que permitía poder hacer la limpieza y el bruñido sobre el papel sin lastimar pues claramente lo que era el pergamino y poder dejar perfectamente lo que era el pan de oro colocado. Hay que destacar de que en algunos momentos se utilizaba una mezcla, que es la que menciona la expositora en el video, de similar al oro, pero que al fin y al cabo era un tipo como de trampa, pongámosle la palabra, para poder simular lo que era el dorado de las letras, pero sin embargo pues el mayor elemento más utilizado era el oro puro utilizando el pan de oro. Bien, creo que por aquí hay preguntas, porque ya casi ya estamos terminando. Una cosa que a mí me mata es que no logro salir, no sé por qué nunca me deja salir de la exposición de esto. No sé por qué no me deja salir de acá. Vamos a ver el Meet. Sí, no se preocupen, yo sé que ya es un poco tarde. Y por último, lo que me queda pendiente explicar es la estructura de, bueno, que ya la mencioné de hecho, pero no queda de más mencionarla, cómo se estructuraba un escritorio o cómo se hacía esto. El escritorio no era el lugar donde se hacía el manuscrito, era un lugar dentro del monasterio dedicado solamente para ello. El escritorio era la persona que estaba encargada de poder editar, poder fungir como director de arte dentro del escritorio, era el monje más preparado y mayormente versado en latín y demás lenguas. El copista, era aquella persona que se encargaba de escribir las letras, el texto como tal, que es lo que miramos en los primeros videos. Y el iluminador, que era el artista, ¿verdad? La persona que se encargaba de ornamentar, hacer ilustraciones, en base a las técnicas que vimos en los videos anteriores. Por ejemplo, la parte de lo que es el calco de los textos para poder hacer múltiples hojas similares, o también ilustrar utilizando lo que es pigmentos, como también el uso del pan de oro. Estas personas eran las encargadas de poder crear cada uno de los manuscritos, y que de hecho en el video de la película van a encontrar claramente, de hecho esta es la escena donde está, él es el escritori en el video, en la película, perdón, y ellos son los miembros que trabajan dentro del escritorio, ¿no? Igual en la película de Casilla de Brujas aparece un escritorio también al final, solo que le dan una connotación un poco más mística porque aparece un demonio por ahí. Es muy interesante, ¿no? Luego, pues esto habla referente a lo que son los minerales que hemos visto para crear lo que es las diferentes tintas. Igual en la película esta persona es el encargado de crear las tintas utilizando diferentes tipos de minerales. Minerales que empleaba lo que es el uso de
de piedras preciosas, animales o incluso ciertas larvas o vegetales que se empleaban para la creación de cada uno de los textos, y todo se utilizaba en base a lo que era el pergamino que empleaban como base o soporte. De hecho, esto ya lo mencioné hace rato, ¿no? Hablábamos de la vitela, que estábamos hablando que era como considerado el nombre del pergamino, que era el pergamino más caro o el más lujoso que se podía utilizar, así como también algunos elementos que se empleaban para poder utilizar el uso de eso. ¿Cuáles son esos elementos? Por ejemplo, el uso del óculos. El óculos era una especie como de fragmento de vidrio que era labrado y creado dentro de los escritorios para poder hacerlo como de especie como de lupa. Era utilizado por el iluminador, por la persona que se encargaba de ilustrar algunos elementos para hacer detalles más finos. Eso es el detalle, por ejemplo, cuando mirabas unas capitales floridas, que eran, por ejemplo, esta que se encuentra acá, que tenía múltiples detalles que pues claramente era muy difícil para una persona poderlo ver. Pero con el uso del Oculus, que era uno de los elementos o herramientas mayormente utilizadas, se podía crear eso. Este elemento era muy, pero muy preciado. De hecho, en la película también se mira esa connotación que tiene de importancia dentro del escritorio, porque era utilizado y creado mediante un proceso de creación de prismas para poder crear lo que era una especie de lupa que permitía al iluminador poder observar y al ilustrador también poder acercarse a elementos que difícilmente con la vista humana se podían hacer. Y bueno, eso es lo que tenemos para este día, para lo que es los manuscritos iluminados. El examen de la próxima semana viene hasta este tema, donde ustedes tienen los temas de lo que es el uso de lo que es los alfabetos, la invención de la tipografía y los manuscritos iluminados para poder estudiar dentro de esta semana que les queda pendiente. Y recomiendo ampliamente que vean esta película. Esta película dura como 1 hora, aquí va a estar el enlace en el aula virtual para que la puedan ver. Y pues está en español. Y si quieren también, pues ya que estamos viendo películas, esta no es obligación, pero también creo que sería bueno que la vean para tener un poco mejor del contexto de esta que se encuentra acá. Este actor que en todos lados aparece, ¿no? Pero siempre hace buenas películas. Así que básicamente sería eso. Les pido disculpas, me pasé 15 minutos del tiempo final que les había dicho, pero consideré que era importante que se vieran los videos porque expresa prácticamente todo el proceso. Esos videos están en el aula virtual también para que los puedan ver. Aquí están los videos que puedan ver de la creación de los manuscritos iluminados, el uso de las técnicas del pan de oro y la importancia que tiene el libro de Kells para la historia dentro de lo que es el diseño editorial. Bien, quiero ver aquí preguntas. Sí, Marcela, no se preocupe, yo estoy totalmente consciente. Nancy también y sí, bueno, de hecho el título que ustedes les van a dar cuando se gradúen les cuesta $90, ¿cierto? Porque eso es lo que se cobra por la creación del título. Está hecho no con la misma técnica, ¿verdad? Ni tampoco con el mismo lujo, pero está hecho de cuero de cabra o de cordero, no sé. Creo que corderos no hay, pero es pergamino, porque el título que les da a ustedes es pergamino, es el cuero de cuche, como le dicen, ¿verdad? A menos que se le haga un honorífico. Bueno, no tenés que pagar el título, son gastos de graduación, ¿verdad? Entre comillas. Bien, muchas gracias por la atención prestada a todos. Les deseo una feliz semana. Yo voy a andar en la tarde ahí en la escuela, así que por ahí los voy a ir a saludar. Y por cierto, me escribieron del Andrés Bello. Ahorita me estaban escribiendo porque ellos también están celebrando lo que es la Semana del Diseño. Y ellos nos han invitado a nosotros para participar en el evento que van a tener el sábado por la mañana. Nosotros, nuestro evento es del miércoles al viernes, se recuerdan, ¿no? Y hay una batalla de ilustración que vamos a hacer el viernes en la tarde. Entonces, la Andrés Bello va a hacer una batalla de ilustración el sábado por la mañana, donde está invitando a un conglomerado de estudiantes de la Andrés Bello, a otro de la Don Bosco, de la Universidad de la UNASA, de la Universidad Santa Ana, y también nos han invitado a nosotros de la Escuela de Artes. Ellos están pidiendo 4 estudiantes. Así que van a mandar la carta al licenciado Mira, que es el director, pero de antemano les invito a que si hay personas que quieren participar en el evento de la batalla de ilustración allá en Andrés Bello, ellos les van a proporcionar las tabletas, las computadoras, o sea, todo lo que necesiten, el refrigerio, todo lo que sea necesario para participar en el evento. Va a ser de las 8 de la mañana a las 12 del mediodía y necesito 4 personas. Así que si hay voluntarios, escríbanme al privado, al WhatsApp, al Messenger, al Instagram, donde sea, para que yo les vaya dando los nombres a ellos porque tienen que mandar la nota. Así que repito, 4 personas que quieran participar en la batalla de ilustración en el evento de la semana del diseñador gráfico del Andrés Bello para el día sábado 27 de abril. Así que queda la invitación y estaría expectativa de ver quiénes son los que se apuntan.
Por lo demás, ha sido un gusto haber estado esta semana con ustedes. Muchas gracias por la consideración que han tenido conmigo estas semanas. Y les deseo una feliz tarde y un feliz fin de semana. Bendiciones y muchas gracias por su atención. Recuerden, examen mañana, el otro viernes de historia a las 8, ¿verdad? Y los exámenes de técnica son igual 8, pero según el grupo, los del grupo 2 martes y grupo 1 el día jueves. Por lo demás, feliz tarde y quedamos libres para podernos desplazar a donde necesitemos estar. Bendiciones y muchas gracias por su atención.